tengo el honor de dirigirme a ustedes en el acto de inauguración del 7º Foro de Biotecnología para Bolivia, primero el agricultor, que tiene connotaciones de suma importancia para el sector agrícola nacional. Distinguidos expositores, ingeniero José Perdomo, ingeniero Ricardo Pedretti, quienes nos honran con su visita desde distintos países y que amablemente aceptaron nuestra invitación. Autoridades de gobierno, empresarios, académicos, estudiantes, líderes de opinión, ejecutivos del sector público y privado, representantes de medios de comunicación, señoras y señores. A nombre de APIA, les damos la más cordial bienvenida a este 7º foro organizado por nuestra institución, en esta ocasión denominado Primero el Agricultor, que resulta coorganizado con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE. El mismo cuenta con el respaldo de CropLife Latinoamérica, el Instituto de Biotecnología Agrícola del Paraguay, INBio Paraguay, la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Centro de Investigación Agrícola Tropical, CIAT, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, y la Asociación Boliviana de Grupos CREA, AVE-CREA, además del auspicio del Banco Fácil, la Cooperativa Agrícola Integral Colonias Okinawa, Caico Limitada, Boliviana de Aviación, BOA, el Ingenio Azucarero Guavirá, Sociedad Anónima, a quienes hago público nuestro más profundo agradecimiento. Hoy los temas de agenda de este 7º foro estarán referidos a relevar la importancia del héroe anónimo que en comunión con la naturaleza produce los alimentos que nos dan vida, salud, para desarrollar a nuestra familia, región y país. Nos referimos al agricultor. Celebramos la importancia por la contribución a la seguridad alimentaria y la generación de oferta exportable no tradicional. Para todos es conocido que año a año el sector agropecuario boliviano, a través del propio agricultor, con esfuerzo y dedicación, cumple con su principal propósito, la generación de empleos que da lugar a la producción agropecuaria y agroindustrial destinada al abastecimiento del mercado interno y a la atención de la demanda internacional, a tiempo de brindar una notable contribución a la economía nacional. El desarrollo socioeconómico del país es impulsado por la agricultura y la agroindustria, que resultan ser fuentes generadoras de empleo en cada punto del proceso productivo. También recordarles que las denominadas agroexportaciones, además de aportar con la conformación de la oferta exportable boliviana, con la variedad de productos y volúmenes y valores de exportación, se constituye en un baluarte para la economía nacional, dado que brindan un gran aporte al Producto Interno Bruto. A esta tremenda fuerza del agricultor, reaccionada por el amor a la tierra, debemos acompañarla con la provisión de tecnología, debemos entregarle las herramientas y las condiciones para que sigan produciendo, a lo cual, sin lugar a duda, la biotecnología aplicada a la agricultura es un adecuado marco regulatorio, permitirá aumentar la tan necesaria productividad, mejorar la calidad de vida rural a través del incremento de los ingresos del agricultor y generar mayores agroexportaciones. Creemos que en este foro de especialistas e interesados en el tema es importante destacar la gran oportunidad que tiene Bolivia de convertirse en una de las naciones que, más allá de atender la demanda interna de alimentos, aporta con la seguridad alimentaria regional y mundial, a tiempo de posicionarse como un importante exportador de alimentos. Así como existen oportunidades, es necesario también hacer referencia a las limitaciones y dificultades que enfrentamos hoy, tales como la mediterraneidad territorial que nos aleja de los puertos marítimos, el deficiente estado de las carreteras que nos vincula con los centros de consumo, los pesados trámites burocráticos que encarecen los costos de exportación, las nuevas normas que hacen que el agricultor pase una buena parte de su tiempo haciendo trámites ante autoridades en vez de atender su chaco, los cambios climáticos que ponen en peligro las grandes zonas productivas
entre otras. No obstante esta situación preocupante, el espíritu competitivo del agricultor boliviano, en contrapartida, saca provecho de la gama de potencialidades y ventajas que como país se tienen, a saber, las diversas condiciones climáticas que permiten producir todo tipo de alimentos en varios ecosistemas de valles, trópicos húmedos y secos, subtrópicos y altiplánicos, que fortalecen la especialización productiva en cada zona del país y en distintos productos, así como muestran nuestra posición geopolítica privilegiada de estar enclavada como nación del centro de la región sudamericana. En este marco, Bolivia tiene la oportunidad inmejorable de producir alimentos de calidad y convertirse a futuro en uno de los principales protagonistas de la seguridad alimentaria mundial, siempre y cuando seamos capaces de superar las adversidades y limitaciones mencionadas. Precisamente para lograr este propósito debemos ser más eficientes para poder abaratar costos, incrementar los rendimientos, mejorar la seguridad vegetal y tener productos comestibles de calidad, frescos y ricos en nutrientes y vitaminas, y finalmente ser un país exportador de alimentos. Es bueno aprovechar todos los recursos que la tecnología agrícola proporciona para investigarlos, adoptarlos y adaptarlos a nuestras necesidades y realidades de cara a conseguir resistencia a enfermedades, mejora de productividad y adaptación a las condiciones de climas y suelos. Quienes por razones propias o alienadas se oponen al ingreso de nuevas tecnologías, los instamos a que pasen de la oposición a la propuesta de tecnologías alternativas que permitan el incremento de la producción por unidad de superficie cuyo costo o beneficio sea atractivo al productor. En tanto que a los agricultores les solicitamos a que cumplan con todas las recomendaciones científicas para lograr el equilibrio entre la producción, la economía y el medio ambiente. Asimismo, no debemos olvidar que se debe trabajar de manera conjunta y coordinada para hacer frente a la pobreza que azota el país. De esta forma, y dejando de lado las posturas mezquinas y manteniéndonos con una Bolivia unida. Hoy llevamos adelante el 7º foro, habiendo APIA de esta manera formado parte de la evolución de la incorporación de la biotecnología en la agricultura boliviana, siguiendo paso a paso su desarrollo, su problemática y esporádicos logros. Como asociación de proveedores de insumos agropecuarios, maquinaria y servicios agrícolas, a través de este foro nos constituimos en los portavoces de los deseos y aspiraciones de muchos agricultores que ven en la biotecnología el camino adecuado para una agricultura sostenible. Por todo lo dicho, sin lugar a dudas, la biotecnología para la agricultura es un tema que tiene pendientes en el ordenamiento normativo nacional, orientados al uso seguro de la misma, a tiempo de incentivar el desarrollo productivo y tecnológico del país. Señoras y señores presentes, estimados participantes, esperamos que de alguna manera este foro sea útil, nos guíe hacia el debate sano y sincero. Invito a los expositores a realizar sus disertaciones, contribuyendo a exponer el posicionamiento de sus planteamientos para el bien de nuestra sociedad a la cual nos debemos. Sin más palabras, y a tiempo de desear éxito en esta jornada de trabajo, queda inaugurado este 7º foro de biotecnología para Bolivia, primero el agricultor. Muchas gracias.